sesión habíamos visto que un sistema lineal, ¿sí? Un sistema lineal se dice que es lineal si su respuesta, a ver, este es un sistema, ya habíamos planteado ya, que este es un sistema, ¿verdad? Un sistema en el que tenemos entrada, ¿está bien? Se procesa en el sistema y luego hay una salida, ¿está bien? Y habíamos visto también que en los sistemas trabajamos en el en el dominio del tiempo, ¿está bien? Y trabajamos en el dominio de la frecuencia, ¿está bien? Sí, entonces tenemos que aprender a distinguir. Cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia, ¿está bien? Y cuando trabajamos en el dominio del tiempo, ¿está bien? Listo. Luego, habíamos visto también que un sistema se dice que es lineal cuando un sistema es lineal cuando sus respuestas, ¿sí? Puede ser expresado como una combinación lineal. Eso es lo que está aquí, mire. Un sistema se dice que es lineal. A ver, permítanme un ratito. Acá. Un sistema se dice que es lineal. Aquí está. Cuando su respuesta, está bien, puede ser expresado como una combinación lineal de las respuestas, ¿sí? En cada uno de los tiempos. Entonces acá dice, se dice que un sistema lineal, si a una suma de entradas en X en T, ¿sí? Si su respuesta a una suma de entradas de X en T, ¿sí? ¿Es igual a qué? Es igual a la suma de sus respuestas, aquí está, es igual a la suma, ¿sí? De las respuestas tomadas por separado. ¿Está bien? Desde el punto de vista de álgebra, se expresa como una combinación lineal, ¿no? De las respuestas por separado. ¿Está bien? Listo. Ahora, si yo te pido, bueno, a ver, en cuenta que yo te pido, demuéstrame, ¿no? Que un sistema lineal, si un sistema es lineal o no, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Esto, nada más. ¿Por qué? Porque esto entra como un operador, ¿sí? L consideramos como un operador, entra, ¿no? Y estamos aplicando, pues, ¿no? La respuesta por separado. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Eso quedó claro? ¿Quién me habla? Yogi Lawa, presente, ya está bien. Yogi Lawa, ¿verdad, joven? Ya. A ver, me faltaba Borja. ¿Borja se encuentra? Ya tienes. Ya está bien, Yogi Lawa, listo. Ya, Bien. disculpen, chicos, ¿eh? Ya, vamos. Entonces, luego habíamos visto nosotros que eh, podríamos expresar nosotros la entrada a un sistema, ¿está bien? La podemos expresar luego, las propiedades de la función, podemos expresarlo como, podemos expresarlo de esta manera, ¿sí? Podemos expresar, luego las propiedades de la función impulso se puede escribir de esa manera, ¿está bien? De tal manera que si nosotros le aplicamos el entraba el operador, está bien, la salida queda expresada de esta manera. Entonces, como les había mencionado, algunos autores lo expresan así, está bien, lo expresan así en función de epsilon, en función de t con epsilon, está bien. Y hay otros autores que lo expresan de esta manera, ¿Mm? Aquí, miren, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Lo habíamos visto, ¿no? Y lo habíamos inclusive deducido, ¿está bien? Y entonces, tú tienes que tener, bueno, pues por eso es que hago estos dos, ¿está bien? Utilizo estos dos, en realidad son dos PDFs que están yendo en paralelo, ¿está bien? Sí, están yendo en paralelo. Si bien es cierto, este segundo PDF, el 8.2, es el que
te explica de una manera a ver, más paso por paso, ¿no? El otro es más directo, ¿sí? Más directo, pero el otro tiene cosas que este no tiene, entonces se complementan, ¿está bien? A la par que van en paralelo también se complementan, ¿sí? Listo. Entonces, también habíamos aprendido nosotros, sí, a ver, habíamos visto ya, ¿sí? Que, así, que teníamos acá es lo que te decía, tenemos la representación en el dominio del tiempo, ¿sí? Lo expresamos de esta manera, con un H en T, y teníamos en el dominio de la frecuencia, ¿está bien? Y entonces, la ecuación, utilizando la ecuación de convolución, lo podríamos escribir de estas dos formas, ¿sí? A eso habíamos llegado en la última sesión. ¿Sí? Utilizando la ecuación de convolución, podemos escribir la salida del sistema de estas dos formas. ¿Está bien? Luego habíamos visto que nosotros en el dominio de la frecuencia, dice, podemos calcular la transformada de Fourier. En el dominio de la frecuencia, ¿está bien? Podemos calcular la transformada de Fourier para este valor, para esta salida del sistema, ¿sí? Y una vez que le aplicamos, aquí le estamos aplicando la transformada de Fourier, ¿está bien? Estamos aplicando la transformada de Fourier. El intercambio dice, lo único que, en realidad lo que pasa es que intercambiamos el orden de integración, ¿está bien? Para poder llegar a esta expresión que está acá. Intercambiamos el orden de integración, ¿sí? Y por la transformada de Fourier podemos ver que la señal de salida, ¿sí? Si te das cuenta acá, podemos ver que la señal, ¿sí? Así, la transformada de Fourier, esto es la transformada de Fourier de la señal de salida, te das cuenta que ya Y está en función de la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es el producto de quién? Es el producto de la respuesta al sistema. Es el producto de la respuesta al sistema, ¿está bien? Y la transformada de Fourier y la transformada de Fourier, ¿está bien? De la señal de entrada. ¿Está bien? Y entonces, todo va a depender del problema, ¿no? El problema que me den. Si me van a pedir en el problema que trabaje en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. ¿Está bien? Listo. Ahora, otro punto importante. Ya lo hemos visto, sistema invariante. Sí. En sistemas lineales con entradas aleatorias en tiempo continuo, ¿sí? En este tipo de sistemas lineales con entradas aleatorias, ¿sí? Y en tiempo continuo, yo puedo, yo puedo evaluar la media de la salida al sistema. ¿Está bien? Mira, aquí está, mira. Esta es la media, ¿está bien? La media de la salida del sistema, ¿está bien? Entonces, aquí, y lo hicimos, ¿no? Paso por paso, ¿no? Lo único que hacemos es, bueno, es tomar la esperanza, pues, ¿no? Ya habíamos visto que la salida la podemos expresar de esta manera, ¿sí? Y entonces, aplicando la esperanza, y vamos a expresar que la media tiene esta forma, ¿está bien? Y si, tú sabes que hay que para la salida, para la expresión de la salida del sistema, era conmutativa, ¿te acuerdas, no? Sí, la podemos hacer de esta manera o de esta manera. Era conmutativa, de tal forma que, sí, mira acá, de tal forma que puedes expresarlo así o así, porque es conmutativo, ¿bien? Sí, es conmutativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, bueno, conclusión esta, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, la media del proceso de salida, ¿sí? Es la convolución de la media del proceso de entrada, ¿sí?
y la respuesta al impulso. ¿Sí? Entonces, la media del proceso, la media del proceso de salida, ¿está bien? Es la convolución, ¿está bien? De la media del proceso de entrada, ¿sí? Y la respuesta al impulso, ¿sí? Y bueno, pues esto conmuta, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa puntual que hemos visto? ¿Está bien? Que necesitamos allá. Por tanto, si yo tengo esta expresión, sí, yo puedo ya, si yo puedo ya hallar la media de la, de la salida del sistema, puedo hallar pues la función de correlación, ¿está bien? Y la función de correlación, miren, vamos a aprender, bueno, ya vimos eso, pero ¿cómo se llama? Estoy haciendo un repaso, ¿está bien? La función de correlación cruzada y también la función de autocorrelación. Mira. Tenemos la función de correlación cruzada del proceso de entrada y del proceso de salida. Aquí está. Está bien. Esta es la función de correlación cruzada, está bien, del proceso de entrada y de salida. ¿Está bien? Y la podemos expresar de esta manera. Eso ya lo habíamos hecho paso por paso. ¿Cierto? Y si a esta expresión le aplicamos la transformada, si tomamos la transformada de Fourier a ambos lados, ya podríamos trabajar en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y obteníamos ¿qué cosa? La densidad espectral de potencia cruzada. Esto que está aquí. Esto es la densidad espectral, ¿está bien? De potencia cruzada. Por eso lo tienes en X y en Y. ¿Está bien? Luego, ¿todo esto para qué? Porque nosotros lo que necesitamos, sí, va a ser la función de transferencia del sistema, ¿no? Y esta es la función de transferencia del sistema. ¿Te das cuenta? Que la función de transferencia del sistema va a estar en función de la densidad espectral, ¿está bien? De potencia cruzada, ¿sí? Y densidad espectral de potencia, ¿está bien? En X, de la entrada. ¿Está bien? Listo, estos conceptos, a ver, ¿qué más, qué más? Así, en función, claro, claro. De forma similar, dice, la función de correlación cruzada en el proceso de salida y en el proceso de... eso es muy importante. Esto es muy importante, ¿está bien? Y tienen que aprenderlo a distinguir, es muy importante. Dice, la función de correlación cruzada entre el proceso de salida, ¿sí? La función de correlación, aquí está, la función de correlación cruzada, ¿sí? Entre el proceso de salida y un proceso de entrada, mira, estacionario y un proceso de entrada, pero te dice que es estacionario en sentido amplio. ¿Está bien? Si es estacionario en sentido amplio, tú puedes expresarlo, bueno, acá lo estamos, ¿sí? Si es estacionario en sentido amplio, ¿sí? Si es estacionario en sentido amplio, ya sabes, ¿no? Eso lo podemos expresar así. Entonces, cuando es estacionaria en sentido amplio, ¿sí? Podemos expresarla de esta manera. Entonces, y si a esto le tomamos la transformada de Fourier a ambos lados, obtenemos la densidad espectral de Y, está bien, y de X. Pero date cuenta que aquí estamos trabajando ya con el conjugado, ¿verdad? ¿Sí? No es otra cosa que el conjugado. ¿Está bien? De nuestra función de transferencia. Y entonces, la función de autocorrelación de salida de un sistema lineal, ¿sí? Donde, perdón, entonces la función de correlación cruzada, ¿sí? Tú la puedes expresar como en función, la puedes expresar
en función de que, en función de esto, a esto me refiero, mira, en función de esto, siempre y cuando, con el conjugado, siempre y cuando, no te olvides, el proceso de entrada sea estacionario en sentido amplio. Si no, no puedes hacer eso. ¿Está bien? No puedes, no podemos llegar a eso. ¿Está bien? Ahora, otra cosa es cuando yo te hablo de la función de autocorrelación. Mira, aquí dice autocorrelación. Esa parte. ¿Sí? Otra cosa es cuando yo te hablo de autocorrelación. Autocorrelación. Esta es la autocorrelación de salida. Y dice, por eso es auto. Te das cuenta que está en Y, autocorrelación. ¿Está bien? Entonces, la función de autocorrelación de salida en un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿sí? Con una entrada de proceso estacionario en sentido amplio, ¿sí? Puedes expresarlo de esta manera, ya sea así o ya sea así. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso qué significa? Eso ya lo habíamos visto, eso ya lo habíamos visto en la última sesión, ¿no? Donde la última igualdad que dice, se deduce el hecho de que el orden, el orden en el que se realizan las convoluciones no cambia la respuesta. ¿Te das cuenta? El orden en que se realizan las convoluciones no cambia la respuesta. ¿Está bien? Y por último, podemos nosotros hallar la densidad espectral de potencia de salida. Aquí está. La densidad espectral de potencia del proceso de salida de un sistema invariante en el tiempo, pero con un sentido amplio, estacionario, ¿bien? En la entrada. Entonces, de tal manera que si esta expresión nosotros le aplicamos la transformada de Fourier, ¿sí? Se expresa como, queda como el producto, ¿sí? El producto de las transformadas. Entonces, mira, que el conjugado, esto tú sabes muy bien que eso no es otra cosa que el valor absoluto al cuadrado, ¿sí? Y la función, la densidad espectral de, y la densidad espectral de entrada. Conclusión, la densidad espectral de potencia de salida, ¿sí? Tú lo puedes expresar de esta manera. ¿Está bien? Lo puedes expresar como la función de transferencia, está bien, por la densidad espectral de potencia de salida. ¿Y todo eso para qué? Porque al final nosotros lo que deseamos calcular es esto, pues, ¿no? La cantidad se denomina la función de transferencia al sistema y viene dada acá. Esa es eso es lo que nosotros queremos calcular. ¿Está bien? Esa es la finalidad. Calcular la función de transferencia de potencia del sistema. ¿Está bien? Y entonces, a ver, aquí, aplicaciones. A ver, tengo un ratito, aplicaciones, ¿sí? Aquí, compartir pantalla. Aquí. Se puede ver que estamos en un Word, ¿no? Y entonces, a ver, el día de ayer habíamos visto, el día de en la última sesión, sí, ayer, perdón. En la última sesión habíamos visto este problema de acá, ¿no? Te daba una señal, ¿sí? Una señal
expresado de esta manera, se aplica a una red que tiene una respuesta al impulso. ¿Está bien? Entonces, tenemos la respuesta al impulso. Este que está acá, miren. La respuesta al impulso es el HT. ¿Está bien? Donde alfa y omega eran constantes, reales y positivas. ¿Está bien? Y U era la función escalón unitario. ¿Qué te pedía? Hallar la respuesta al sistema usando esta expresión. ¿Está bien? Entonces, yo te voy a, en algunos, ya te digo, en algunos, yo te voy a pedir indistintamente, te voy a pedir que me apliques este, a la respuesta al sistema, ya sea con el expresado aquí el h con el épsilon o ya sea con el t menos tau. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Acuérdense, lo que hicimos fue aplicar, pues, ¿no? ¿Sí? Tenemos la expresión, ¿está bien? Sabemos que se expresa de esta manera, lo único que hacemos es reemplazar, pues, ¿no? Reemplazar, ¿sí? Reemplazar dándole los valores que corresponden. Y habemos hecho hincapié, esto es muy importante, jóvenes, ¿sí? Esta parte de acá es muy importante, porque tú tienes, si bien esto está en general, date cuenta, la integral está en general, pero nosotros tenemos que evaluar, pues, ¿no? Sabemos que la función que U es un escalón unitario, por consiguiente, ya inmediatamente te dan aquí un escalón unitario, ¿qué es lo que tienes que hacer? Nada, pues tienes que evaluar, ¿no? Evaluar en el escalón unitario, porque tú sabes que el escalón unitario 1 para los positivos, 0 para los negativos, por consiguiente, desde ese punto de vista, tú ya tienes que darle forma, pues, ¿no? A tu integral para que puedas, en qué dominio vas a integrar. Y entonces, sabemos que es una función unitaria, por consiguiente, aplicada en epsilon será 1 para los positivos, y aquí el u en t menos, no importa el argumento, ya sabes, siempre va a ser 1 para t menor que 1, para epsilon menor que t. Entonces, esto es muy importante, ¿sí, jóvenes? Porque esto es muy importante, porque de esto va a depender el éxito de tus integrales, ¿está bien? ¿Sí? Porque yo me doy cuenta que me ha pasado que en las soluciones de las prácticas o los exámenes, los jóvenes sí, pues lo aplican, ¿no? Pero esto aquí cometen el error, aquí, en esta parte de acá. Y en este caso un escalón unitario, te puedo dar diferentes tipos de otras funciones, te puedo dar, no sé, un uniforme, un exponencial, entonces tú tienes que saber en cuál es el dominio, cuál es el rango de esa función y en función a eso armar, pues, ¿no? Porque eso ya se supone que tú manejas desde estadística y probabilidades, ¿no? Por consiguiente, ya hemos definido bien las cotas, luego tomamos para t menores que 0, obviamente todo va a ser 0, pues, ¿no? Porque la función unitaria es 0, ¿no? ¿Sí? Y luego para los t positivos, aquí es donde vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, utilizando esto que hemos hecho acá, reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos, resolvemos esta integral, evaluamos, ¿sí? Y esta es la respuesta, ¿sí? Listo. Entonces, vamos. Jóvenes, ¿alguna consulta hasta aquí de, de esta aplicación? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? Guerrero, ¿se encuentra Guerrero? Sí, profesora.
Guerrero, ¿alguna consulta acerca de esta aplicación? ¿Quedó clara? Porque es la más básica, Sí, estoy revisando. Sí, no, no. Problema. ¿sí? Sí. Listo. Gracias, Guerrero López. ¿Se encuentra López? López, ¿se encuentra? ¿No? Borja, Sí, Miss, ok. y vamos entonces. Miren, bueno, voy a utilizar, miren, esta respuesta al impulso, también este HNT lo voy a utilizar en el siguiente problema, ¿sí? Esta respuesta al impulso. Bien, esta respuesta al impulso que está acá, vamos a utilizarlo en el siguiente problema. ¿Está bien? Vamos. A ver. um, Mira, aquí. Mira, dice, miren, dice, un proceso aleatorio. Aquí está el proceso, expresado de esta manera, como A, está bien, seno de omega sub 0 t más teta, donde A y omega sub 0 son constantes reales y positivas. Teta es una variable, mira lo que te dice. Teta es una variable aleatoria uniforme. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Entonces, en esta parte, jóvenes, vamos a utilizar, en esta parte del curso, tú tienes que tener bien claro tu estadística y probabilidades y tu teoría de señales, ¿está bien? Y obviamente, pues tu matemática, tu integración, ¿no? Eso ya es obvio. Entonces, mira, aquí teta es una variable aleatoria uniformemente, es una uniforme, ¿no? Es una función uniforme, ¿sí? Distribuida entre, dice, de menos pi a pi, ¿no es cierto? De menos pi a pi. Y entonces, Borja, ¿cuál sería su función de densidad? No lo veo todavía, Miss. ¿Perdón? No lo llego a ver todavía. Ya, muy bien, Borja. A ver, Guerrero, ¿cuál sería su función de densidad? De teta. Guerrero. Ya, es uno entre menos, o sea, entre dos pi, me parece. Muy bien, cero. Porque de nuestra función uniforme, como era la función, la densidad de la uniforme era uno entre B menos A, ¿no? En este caso, B pi A menos pi. Por consiguiente, bien, Guerrero. 1/2 pi, la función de densidad. ¿Está bien? Listo, vamos. Entonces dice, donde t es una uniforme distribuida en este intervalo. Se aplica a la red del problema, del primer problema, ¿está bien? O sea, que estamos aplicándolo, está bien, a la función impulso, que la función de impulso está bien. La función de impulso es esta. Bien, esta es la función de impulso. La función de impulso es ht, ¿está bien? La función de impulso igual a W dice fuente y la exponencial de menos grande. ¿Está bien? Sí. Ah, ya.
Ahí está aplicando así, ya. Entonces, teta es una variable uniformemente distribuida en este intervalo. Se aplica a la red del primer problema. ¿Sí? Eso significa que nuestra función impulso, la respuesta al impulso, es, aquí está, miren. Lo que pasa es que aquí ya no. Aquí está, esto, aquí está, aquí está. Eso es lo que nos está diciendo es que está aplicado a esta red. O sea que nuestra respuesta al impulso, sí, es esta que está acá. Vamos a trabajar con esta respuesta al impulso, ¿está bien? Que era del problema de la aplicación 1. ¿Qué te pide? Te pide hallar una expresión, dice, para el proceso de respuesta de la red, ¿usando qué? Usando la definición de la respuesta al sistema, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces han visto que la definición a la respuesta al sistema, ¿cómo es? La definición es la integral, ¿sí? ¿De quién? De el impulso aplicado en epsilon, x en t, con ese retardo, ¿no? En t menos epsilon derivada de epsilon. ¿Está bien? Y entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Aquí, fíjate. Lo que hacemos es, aplícame esto. Bueno, pues aquí está el h evaluado en epsilon, ¿no? Entonces, h evaluado en epsilon, h evaluado en epsilon, h evaluado en epsilon. ¿Está bien? Hasta aquí está el h evaluado en epsilon. ¿Está bien? ¿Sí? Paso seguido. Está bien por la entrada, pero evaluada en el retardo, no sé, en t menos epsilon. Entonces, la entrada a seno omega sub 0 evaluado en el retardo, ¿no? Más delta igual. ¿Está bien? Luego, sabemos que si el epsilon es positivo, ¿sí? ¿Cómo va a ser la función? ¿Cómo va a ser el unitario? Va a ser 1, pues, ¿no? ¿Sí? Te das cuenta, ¿no? Entonces, a partir de acá, cuando tú ya deseas ya resolver la integración, que esto está, si te das cuenta, hasta aquí está puesto de manera general. Ahora lo que te toca es ver las cotas, ¿está bien? ¿Dónde? Tú tienes que armar eso, ¿está bien? ¿En función a qué? En función a los datos que te dan. Si epsilon es positivo, U de epsilon será pues 1, ¿no? Que es la función escalón unitario. ¿Está bien? Y entonces, vamos a aplicar, dice, se aplica la propiedad del complejo conjugado y también vamos a utilizar, obviamente, si nosotros queremos integrar esta expresión, está bien, vamos a tener que echar mano pues a los conceptos que teníamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Propiedades, números complejos conjugados, ¿está bien? Y entonces, aquí, sabemos que tanto, ay, perdón, sabemos que tanto A como omega sub 0 tanto A como omega sub 0 son constantes, ¿está bien? Por consiguiente, A y W también era constante, entonces sale, ¿está bien? Te das cuenta acá, sale. Y vamos a trabajar en la parte positiva, obviamente, para los epsilon mayores, porque estamos trabajando. Que no tiene sentido, pues. A ver, ¿por qué trabajo? A ver, ¿quién me dice por qué trabajo en epsilon mayores que cero? Un punto al alumno que me dice por qué trabajo en epsilon mayores que cero.
Profesora, por la función A ver, escalón, por la función de escalón unitario, ¿no es cierto? Y sí, ya sé, y ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Como es la función de escalón unitario, ¿qué más? ¿Qué va a pasar? solo tiene valores para el épsilon mayor es a cero. Para menores se vuelve cero. Todo se hace cero, ¿sí o no? Sí, Muy bien, inocente. Póngale su punto para la tercera PC sería, ¿verdad? Delegado, apunte, ¿sí? Para la tercera PC. ¿Está bien? Pero pues por lógica, ¿no? Todo sería cero. Por eso es que, por eso es que estamos integrando de aquí de cero a más infinito. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen que armar eso, ¿está bien, jóvenes? Inocente, ¿verdad? No son en la tercera PC. Entonces, para poder integrar esta expresión, nosotros sabemos que en función, sí, de estas dos expresiones de acá, el seno lo podemos expresar así, ¿no? Seno, podemos expresar de esta manera, ¿no? Claro, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos, ¿sí? Y luego, aquí, separamos, ¿no? Separamos, separamos por este signo, ¿no? Este signo que está acá se convierte ya en estas dos partes. ¿Está bien? Luego, lo que hacemos acá es más que nada porque es muy engorroso estar escribiendo, le doy un reemplazo de variable, ¿no? Un cambio de variable, ¿no? A esta expresión que está acá le llamo U, a todo esto que está acá le llamo B, ¿no? Hay una derivada, que es muy importante, está bien, ya saben, ¿sí? Colocar los límites, aquí lo estoy poniendo paso por paso, está bien, aquí, está bien, es muy importante para saber de dónde a dónde, está bien. Estoy haciendo cambio de variable y al hacer cambio de variable tengo que ver bien pues, las cotas de integración, ¿no? Y bueno, ese cambio de variable está bien, lo expreso aquí para poder resolver la integral. ¿Está bien? De tal manera que solamente nos quedaría la integral de aquí la integral de ¿sí? ¿Ya? Integrando, estoy esta expresión de acá, acá. Esto es un artificio, ¿sí? Acá es como si lo multiplicara por uno, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener esta expresión de acá, pues, ¿sí? Para obtener esta expresión de acá. De tal manera que se dan cuenta, yo le estoy dando forma, ¿sí? Dando forma, ¿sí? De algo que yo conozco, ¿sí? ¿Utilizando qué? Utilizando la función trigonométrica para la variable compleja, ¿sí? Eso ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Y bueno, quedando como respuesta, está bien, la expresión de salida en función de, bueno, de cosas. ¿Bien? Listo, joven. Aquí, aquellos alumnos que manejan bien funciones trigonométricas en variable compleja, pues no van a tener ningún problema. ¿Está bien? Siguiente. Dice, me está pidiendo que aplique. A ver aquí. Dice, el proceso aleatorio X en T, dice, tiene una función de autocorrelación. ¿Está bien?
El proceso tiene una función de autocorrelación, donde A y B son constantes positivas. A y B constantes positivas. Hallar el valor medio de la respuesta. Mira lo que te está pidiendo. Te está pidiendo hallar el valor medio de la respuesta de un sistema que tiene una respuesta al impulso. La respuesta al impulso, o sea, nuestro h en t tiene esta expresión en función de esta expresión, donde W es una constante positiva, ¿no? Para x en t, que es su entrada. ¿Está bien? Y entonces, si te das cuenta acá, ¿qué me está pidiendo? Si me pide hallar el valor medio de la respuesta al sistema, me pide el valor medio de la respuesta al sistema, ¿qué es lo que me está pidiendo? Coro. ¿Se encuentra coro? Y me está pidiendo el valor medio de la respuesta al sistema. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Se encuentra coro? ¿No? Silva. ¿Se encuentra Silva? Señorita Silva. ¿No? ¿Se encuentra Soto? Soto. Vela. Vela. Cuando me pide hallar el valor medio de la respuesta al sistema, ¿qué es lo que me está pidiendo Vela? Se encuentra Vela. Ah, mi delegado. Vela, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que me pide delegado aquí? Me dice valor medio de la respuesta de un sistema, ¿no? Velarde, se encuentra Velarde. Jóvenes, por estadística y probabilidades, ¿qué cosa es el valor medio? ¿Qué es el valor medio? Se encuentra Flores Quiliche, ¿no? Guaita, el alumno Guaita. Profesor, ¿le pide la esperanza? Muy bien. ¿La esperanza de quién, Guaita? De De la. la respuesta de un sistema. ¿Y quién es la respuesta al sistema? La respuesta al sistema es X en T.
o es Y en T? ¿Quién es? Y. Muy bien. Conclusión, ¿qué le está pidiendo? La esperanza en Y. Muy bien. Muy bien, Guaita. Muy bien. Tiene un punto para su tercera. ¿Está bien, Guaita? Ok. Delegado, por favor, apunte. Guaita. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Sí? El valor medio del Y. ¿Sí? Les dejen cuenta, chicos. ¿Está bien? Pero dejen cuenta que en esa vez me está dando la función, mira, me está dando la función de autocorrelación. ¿Sí? Como dato me da la función de autocorrelación, ¿sí? Me está dando eh, la respuesta al impulso, ¿no? La respuesta al impulso. Y me pide ya la esperanza, pues, ¿no? De la salida. Entonces vamos, ¿está bien? Dice, por propiedad, ¿está bien? Por propiedad. Hay una propiedad que dice que si la esperanza de la entrada es igual a la media y es distinta de cero, y, y ese proceso aleatorio de entrada se puede expresar como la media más n en t, dice, es al menos estacionaria en sentido amplio, con componentes no periódicas, y nt tiene un valor medio, cero, con su función de autocorrelación que tiende a cero cuando el tau tiende al infinito. Entonces se cumple que el límite de esa función de autocorrelación cuando tau tiende al infinito es la media elevada al cuadrado. ¿Está bien? Y entonces, aplicando la propiedad, ¿no? En este caso, nuestra función de autocorrelación, ¿quién es? Esta es nuestra función de autocorrelación, ¿no? Esta es nuestra función de autocorrelación. Y aquí está. Entonces, aplicando el límite, ¿sí? A nuestra función de autocorrelación, ¿sí? Nos queda esta expresión que está acá. ¿Bien? Luego, donde la media es A, y además, por tanto, es constante y positiva. Bueno, pues, entonces, me dice, hállame el valor medio de la respuesta al sistema, ¿no? Aquí está, el valor medio de la respuesta al sistema. Por definición de valor medio de la respuesta a un sistema que tiene una respuesta al impulso, se define de esta manera, ¿sí? Se define de esta manera. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar, por si te das cuenta, ¿no? La media está, ¿está bien? Y bueno, pues, hallamos la integral. Evaluamos y listo. ¿Está bien? ¿Sí? Pero lo que estoy haciendo aquí en A, estoy aplicando pues la función impulso, ¿no? Que me dieron. Aquí está la función impulso. En la función impulso. La función impulso, ¿quién es? La función impulso, ¿no? Pero para el resto es cero, pues, ¿no? Para los t positivos, aplico en la función impulso. Integro. Y ya. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? Guaita, ¿quedó claro estoy acá? ¿O tiene alguna consulta que hacer?
¿Ninguna? No. Igual aquí, mira, te digo, ya, mira, te digo lo mismo, aplica lo mismo, dice, ¿no? Repite el problema anterior, repítelo, ¿sí? Pero, ¿qué te varía? Te da otra respuesta al impulso, mira. Aquí tu respuesta al impulso es epsilon de menos omega en t, aquí te está dando t, perdón, ¿cuál epsilon? El exponencial de menos omega en t, y aquí te da t exponencial de omega en t. Hacemos lo mismo, la única diferencia es la integral, ¿no? ¿Sí? La integral. ¿Sí? Entonces, este teorema es muy importante, está bien esta propiedad. ¿Sí? Esta propiedad tomen en cuenta, jóvenes. Lo he puesto acá, lo he resaltado en violeta. ¿Está bien? Luego, dice, aplica lo mismo cuando tu función de respuesta al impulso ya casi complica un poquito más, mira, porque aquí ya te doy en función de la exponencial y en función del seno. ¿Está bien? Mm. Entonces, a ver, permíteme un momento. Mire, aquí vamos a hacer aplicaciones, está bien en el campo, en el dominio de la frecuencia, ¿ya? A ver, dice, un proceso aleatorio X en T, dice, es la entrada de un sistema lineal, cuya respuesta al impulso, te da la respuesta al impulso, ¿no? Te da la respuesta al impulso para T positivo. Si la función de autocorrelación te da la función de autocorrelación, te pide hallar la densidad espectral de potencia del proceso de salida. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que te está pidiendo? Te está pidiendo la densidad espectral de potencia, está bien, del proceso de salida. Esto te está pidiendo. ¿Está bien? Entonces, dice, la densidad espectral del proceso de entrada, ya hemos visto eso en teoría, la densidad espectral del proceso de entrada, ¿está bien? ¿Cómo se define? Se define como la integral, ¿está bien? La integral, ¿sí? De nuestra autocorrelación, ¿está bien? Nuestra autocorrelación. Y justamente te da como dato, pues, ¿no? ¿Sí? Te da la función de autocorrelación, te la dan. Simplemente lo que hacemos es reemplazar, ¿está bien? Reemplazar. Procedemos a integrar, ¿sí? Acuérdate que para poder integrar, acá tenemos que estar en valor absoluto, el tau, ¿no es cierto? No, entonces separamos, pues, ¿no? Parte positiva, parte negativa, y procedemos a integrar. Conclusión, ante la respuesta. ¿Está bien? Te dice hallar la densidad. En este caso, lo único que hemos hallado es la densidad espectral de entrada, ¿sí? ¿Sí? Hemos hallado la densidad espectral de entrada.
Bien, aquí hemos hallado la densidad espectral de entrada, por definición de esta forma. Luego, necesitamos hallar la función de transferencia del sistema. La función de transferencia del sistema. Obvio, lineal, pues no estamos trabajando con sistemas lineales. Y entonces, la función de transferencia, ¿está bien? O sea, el H mayúscula, ¿sí? Es la función de transferencia del sistema lineal. Por definición, no es otra cosa que la integral en nuestra respuesta al impulso, ¿no? La integral en nuestra respuesta al impulso. Nuestra respuesta al impulso, ¿cuál es? Acá, ¿cierto? Y entonces, como estamos en T positivos, tomamos pues los T positivos. ¿Está bien? Y bueno, se integra. Esta es la respuesta. Y entonces, me pide la densidad espectral de la salida. ¿Y cómo es la densidad espectral de la salida? Listo, vamos a ver un momentito. La densidad espectral de salida se expresa de esta manera. ¿Sí? Por lo que es lo mismo esto. Entonces, la densidad, la densidad, la densidad espectral de salida se expresa como la función de transferencia conjugada, la función de transferencia y la densidad espectral de entrada. ¿Eh? Lo único que hacemos, jóvenes, es reemplazar, ¿no? Ya habíamos hallado esto, ya habíamos hallado esto. Reemplazamos y ya. Se acabó. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Creo que con las aplicaciones, está bien, con las aplicaciones, como que la teoría que yo te enseño eh, adquiere más, realidad, ¿no? O sea, los conceptos se sientan mejor, ¿no? ¿Sí? Que solamente verlo en abstracto, ¿no? Y en la aplicación ya como que nos ayuda bastante. Y si te das cuenta, las aplicaciones que te doy son aplicaciones directas en un principio. ¿Por qué? Porque te tienes que familiarizar con la terminología que te estoy dando. ¿Está bien? ¿Eh? Listo. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? Sobre todo esto, ¿está bien? ¿Quedó claro esta parte? Ese es el problema de la virtualidad, que no les veo los rostros. No veo sus caritas. Si estuviéramos en el salón, yo ya sé quién entendió y quién no. Ese es el problema de la virtualidad, que no puedo verlo. Bien. Y encima todos se quedan calladitos. O sea, entendieron todo, no entendieron nada, ¿verdad? A ver. A ver. Yaco. ¿Se encuentra Yaco? Jaco, ¿verdad? Jaco. ¿Se encuentra la señorita? Creo que es Jaco. ¿Se encuentra? ¿No?
Se encuentra Neira. Neira. Sí, profesora. Joven, buenos días. ¿Me podría, esto qué es? Esto que estoy señalando acá, ¿qué es? ¿qué es? La respuesta de impulso. Ya, pero en el sistema, ¿qué es? El sistema, ¿me puedes escribir de un sistema lineal? El sistema, esta es la entrada, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, este de acá es la salida. ¿Cómo se llama la salida? La salida del sistema es la entrada de X en T. ¿La salida cómo es? Neira, ¿verdad? No me acuerdo, profesora. Perdón. Ah, ese es el problema. Mire, estamos trabajando con sistemas lineales. ¿Está bien? Sí, estamos en sistemas lineales con entradas aleatorias. Entonces, esto es un sistema. Esto que está aquí, si tiene una entrada, si tiene un proceso de entrada. ¿Está bien? Este proceso de entrada va a pasar por un sistema. En este sistema, aquí se encuentra la respuesta al impulso, a lo que usted dijo. Venga. Y luego vamos a tener una salida. Y esa salida es el diente. ¿Quedó claro, Neira? Sí, profesora, gracias. Este. Y entonces, este HNT no es otra cosa que la respuesta al impulso que se procesa, ¿dónde? Aquí se procesa. ¿Está bien? ¿Y está expresado en qué? El problema aquí está expresado en el dominio del, ¿se da cuenta? Está expresado en el dominio del tiempo, si se da cuenta, el HNT. ¿Está bien? Está expresado en el dominio. Pero me está pidiendo que yo hállame la densidad espectral. Ya me está pidiendo eso. Hállame, perdón. Me está pidiendo hállame la densidad espectral de potencia. O sea, esto es lo que me está pidiendo, la densidad espectral de potencia. ¿Pero de quién? Hállame la densidad espectral de potencia de la salida. Y acuérdese que cuando ya la tercera PC, usted va a dar la tercera PC, y cuando hablamos de densidad espectral, Neira, ¿en qué dominio está? ¿En el dominio en el dominio de T o en el dominio de W? ¿Dónde está? ¿En qué dominio se encuentra? Cuando yo le hablo de espectrales. La frecuencia, profesora. Muy bien. No estamos en el... Mira, te estoy dando el impulso en el tiempo, pero te estoy pidiendo la densidad espectral. Ya estaremos en el dominio de la frecuencia. Entonces, para hallar esa densidad espectral acá, ¿sí? En definición, lo que hemos hecho en la teoría, ¿cómo se halla esta densidad espectral? Se halla en función de que esta densidad espectral de salida,
Tengo que hallarlo utilizando la función de transferencia. ¿Está bien? O sea, el H mayúscula, el H en omega, la función de transferencia. ¿Está bien? Conjugada. Y multiplicada por quién? Multiplicada por, ¿qué vendría a ser esto, Neira? Dígame, ¿qué vendría a ser esto? Si esta que está acá es la densidad espectral de potencia del proceso de salida, esto que está acá, esto que está en rosadito, ¿qué sería, Neira? Si esta es la El, densidad espectral de potencia del proceso de salida, lo que está en rosadito, ¿qué sería, Neira? el de que La densidad, la densidad, densidad, ¿qué? Sería la densidad espectral de quién? Del proceso de, entrada, pues. ya está. ¿Listo? ¿Sí? Así de sencillo. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, estas aplicaciones les van a ayudar, ¿está bien? Para que asienten mejor sus ideas. Supongo que ahorita su cabecita está en la tercera PC, ¿verdad? O sea, ahorita su cabecita de ustedes está ¿dónde? Está en procesos estocásticos temporales y procesos de estocásticos espectrales, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues esos son los... ¿Y yo estoy dónde? Yo ya estoy en sistemas lineales, ¿no? Y ya está, ese es el problema, pues, de los ciclos de verano. Ya, a ver, listo. A ver, chicos, si no los voy a dejar estas aplicaciones directas para que tengan sus conceptos claros, ¿está bien? Lo que voy a hacer ahorita es esto. Permítanme un ratito. ¿Qué voy a hacer? Ya, a ver. Ya, a ver, chicos, ¿les parece? Voy a hacer un break, ¿está bien? De 15 minutos, ¿está bien? Sí. Miren, aquí tenemos un sistema lineal. ¿Sí? Este es un sistema lineal en el gráfico. Dice, considere un sistema lineal. Considere el sistema lineal mostrado en la figura. Dice, con un proceso de entrada, fíjense, y un proceso de ruido de media cero en el T, donde los dos procesos de entrada son procesos estacionarios en sentido amplio, ¿está bien? Que no están correlacionados entre sí y tienen densidades espectrales de potencia. ¿Sí? Esta es su densidad espectral de potencia en X y en Y, respectivamente. ¿Qué te pide hallar? Hallar la densidad espectral, hallar la densidad espectral de potencia de salida. Conclusión, se está pidiendo la densidad espectral de potencia de salida. ¿Bien? Esto es lo que está bien. ¿Bien? Vamos a definir el proceso B como se ve que está en el proceso, en el sistema, tenemos entrada X en T, en el T los procesos, ¿verdad? Definimos B como la suma de los dos. Ahora,
La función de autocorrelación, de B, por definición, nosotros sabemos cómo se define una autocorrelación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nuestra función de autocorrelación es la esperanza de B y de B en T y de B en T más tau. Lo que hacemos simplemente es reemplazar, ¿no? La esperanza, ¿no? En T y en T más tau. Paso seguido, hacemos distributiva, ¿sí? Aplicamos distributiva, ¿sí? Y hacemos entrar el operador lineal esperanza, ¿sí? Entonces, aquí, esto queda como la autocorrelación, ¿está bien? En X y la autocorrelación en NT. ¿Por qué? Porque aquí te dicen, ¿no? Que un proceso de ruido de media cero, se la está diciendo, ¿sí? La media del ruido es cero, ¿no? Por consiguiente, ¿está bien? Queda expresado de esta manera, ¿sí? Luego, dice, donde la última igualdad se deriva del hecho de que N y T, ¿qué pasa? No están correlacionados entre sí. Eso te da como dato acá. No están correlacionados entre sí. Luego, por lo tanto, tenemos que la función, la densidad espectral de potencia de B se va a poder expresar como la suma de estas dos. ¿Está bien? Entonces, se dice la respuesta al sistema. Entonces, lo que tenemos acá es, nosotros ya sabíamos, ¿no es cierto?, que esta expresión, ¿cómo se define del problema anterior? Sí, habíamos visto que para hallar la densidad espectral, la potencia de la salida se define de esta manera, ¿no? Por la función de autocorrelación. En este caso, nuestra función de autocorrelación depende de todo esto. ¿Y ya está? ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces, ¿alguna consulta, jóvenes? Entonces, aquí, en este tipo de problemas, jóvenes, lo que tienen que tener bien en cuenta es esto, ¿saben? Porque lo que va a variar aquí. Esto es lo que va a variar. Va a variar porque yo te voy a dar diferentes tipos, diferentes sistemas lineales, ¿no? Es más, te voy a dar así unas figuras donde tú me tienes que definir si el sistema es lineal. De repente el sistema no es lineal, pues, ¿no? ¿Sí? Tienes que tener en cuenta que para que se cumpla lo que estamos desarrollando, tienen que ser procesos estacionarios en sentido amplio. Eso también tienes que evaluar también. Porque, ¿qué pasa si el proceso no es estacionario en sentido amplio? ¿No? Puedes aplicar lo que te he enseñado. ¿Sí? Eso de, tú dirás, ¿pero qué tiene? Eso de que sea estacionario en sentido amplio, en pocas palabras, eso, o sea, en cristiano, ¿qué significa? Estacionario en sentido amplio. Significa que, a ver, en palabras sencillas, significa que tienes una muestra representativa, o sea,
que los valores que tienes ahí, de esa señal de entrada, ¿sí? Se comportan pues de manera similar. Por eso te dice estacionario en sentido amplio. ¿Está bien? O sea, no hay mucha fluctuación entre una y otra. En los test, ¿no? Cuando varía el test. Eso significa, ¿sí? Estacionario en sentido amplio. Claro, desde el punto de vista estadístico, pues, ¿no? ¿Sí? Es como cuando, ¿tú te acuerdas en estadística de probabilidades que te decían? Siempre te decían, en los problemas que te daban, te decían, dada la muestra, se elige una muestra representativa, ¿no te decía eso? Tenía que ser representativa, ¿no? Y encima te decía, tiene que tener distribución normal, ¿no? Bueno, eso de la normalidad ya te he explicado, ¿no? Eso de la normalidad es para que puedas aplicar, pues, estadística paramétrica o no paramétrica, ¿está bien? En estadística 3, todo el curso de estadística y probabilidades, solamente el sílabo nos pidió enseñarte estadística paramétrica, ¿está bien? Porque hay una no paramétrica, ¿sí? Y la no paramétrica es cuando, ya te había dicho, cuando los datos no se distribuyen de manera normal. Y, y- y la diferencia es que así como hay la, así como hay pruebas para la paramétrica, como por ejemplo, si tú quieres hallar la diferencia entre dos medias, aplicas una tesis, ¿no? ¿No? Eh, en no paramétrica hay pruebas paralelas a eso, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, la U de Madwin, la U de Madwin, ¿sí? Y para el ANOVA es una prueba para hallar una diferencia de muchas medias, por ejemplo, en paramétrica. En no paramétrica es la prueba de Kruskal-Wallis. O sea, hay pruebas paralelas, ¿está bien? O sea, no, no vayas a hacerte este problema si es que tus datos no se distribuyen de manera normal, simplemente aplicas una prueba no paramétrica, ¿está bien? Ahora, consultas jóvenes acerca de esto. ¿Alguna consulta acerca de esta aplicación? ¿Ninguna? ¿No? Entonces dice, consideremos un sistema que realiza, dice, una modulación compleja sobre una función de entrada. Es decir, cuando la función de entrada es x en t, la función de salida es y en t. Tiene esta forma, mire, está en función de la entrada. Donde omega su cero es positivo y constante. ¿Qué te pide? Hallar la transformada de Fourier de y en términos de la transformada de Fourier de x, ¿no? Tú tienes y, considerando para valores positivos de la constante, ¿sí? La transformada de Fourier viene dada por esta expresión, ¿sí? Simplemente aplicamos, ¿sí? Luego, consideremos un sistema que introduce, dice, un retardo. ¿Sí? Aquí está introduciendo un retardo. Esto es consideremos un sistema, dice, que introduce un retardo. Aquí está el retardo. Un retardo de T0 a una función de densidad de entrada. Es decir, cuando la función es de entrada y de x de t, la salida viene dada de esta forma, donde t es positivo y es una constante. Haya la transformada de Fourier de y en términos de la transformada de Fourier de x. ¿Sí?
Lo mismo, nomás que estamos considerando un retardo. Entonces, aquí tenemos, consideramos para los positivos la transformada de Fourier, hacemos un cambio de variable, bien, integramos y ya, ¿ok? Luego, consideremos un sistema que realiza una operación de escalado sobre la función de entrada, es decir, cuando la función de entrada x en t es x en t, la función de salida es esta, una operación de escalado, donde A es positivo y constante. Haya la transformada de Fourier de y en términos de la transformada de y. ¿No? Considerando el y para valores positivos de A, la transformada de Fourier viene dada por, hacemos el cambio e integramos. Bien. Gracias, chicos. Dice, X en T es un proceso estacionario en sentido amplio. La entrada a un sistema lineal, dice, X en T es la entrada a un sistema lineal con respuesta al impulso, dice, H en T, y en T es el proceso de salida. ¿Está bien? Considere, dice, otro proceso ZT que se obtiene como sigue. ZT consideramos como la diferencia de los procesos de X y Y. El esquema se encuentra en la siguiente figura. ¿Está bien? Entonces te vamos a dar figuras. Determina qué cosa. Determina lo siguiente en función del parámetro X en T. Determina la función de autocorrelación. ¿Sí? Para determinar la función de autocorrelación, Z, la densidad espectral de potencia, Z, la correlación cruzada, XZ, y la densidad espectral de potencia cruzada. ¿Está bien? Entonces, aquí pues sabemos que X es un proceso estacionario en sentido amplio, ¿no? Que es la entrada al sistema con respuesta al impulso. H en T y en T es el de salida. Estamos considerando el otro proceso, Z en T, que es la diferencia. Entonces, la función de autocorrelación. Sabemos que la función de autocorrelación, ¿cómo la definimos? La función de autocorrelación, tú ya sabes, ¿no? Definimos de esta manera. Y lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Por la diferencia evaluada en T y en T menos A. Procedemos a aplicar la distributiva aquí y luego entra el operador. Si te das cuenta aquí, esto es la autocorrelación en X, esta es la cruzada, en XY, este es en YX y este es en Y. Ah, está bien, aquí en Y, ¿verdad? Aquí es en Y. ¿Está bien? Lo puse en XX, ¿no? Es en Y. En Y. Y entonces, esto simplemente procedemos a expresarlo en función a lo que hemos aprendido, pues, ¿no? A ver, esto es la autocorrelación en X, ¿bien? Este es en XY, tenemos de esta manera, ¿no? En YX, en YX, ¿no? Y bueno, en el cruzado. ¿Está bien? Ya está.
Ahora, para hallar la densidad espectral de potencia de Z, ¿sí? Lo único que hacemos es aplicar la densidad espectral de potencia de la expresión, pues, ¿no? A lo que teníamos arriba. ¿Está bien? Quedando la densidad espectral de potencia de X. Sabemos que esto lo podemos expresar de esta manera y también por el conjugado de esa manera. Y aquí simplemente factorizo. Ahora, de manera similar, la correlación cruzada y la densidad espectral cruzada, ¿no? Entonces, aquí lo importante que es, yo te voy a pedir, yo en la práctica te voy a pedir, te voy a pedir esto, autocorrelación cruzada, densidad espectral de potencia, ¿no? Cruzada. Lo que tú tienes que tener muy en cuenta es esto, ¿está bien? Lo que te voy a pedir son similares, lo mismo, pero esto es lo que va a cambiar. ¿Está bien? Esto es lo que va a cambiar. El sistema es el que va a cambiar. Y entonces, tú tienes que tener mucho cuidado acá para poder expresar el sistema. ¿Está bien? Mucho cuidado, entender el sistema y, sobre todo, los signos, ¿está bien? Los signos. Para dónde están yendo las flechas, quién está entrando, quién está saliendo. ¿Está bien? Sí, tener en cuenta los signos. ¿Está bien? Y aquí ves, mira, por ejemplo, acá, mira, este de acá. ¿Sí? Mira, este de acá. ¿Sí? Va a variar en función ahí. Va a variar en función al sistema lineal que te va a dar y de salida. ¿Sí? Ahora, a ver, un ratito. Proceso aleatorio, x de t igual a 2 seno, t medios más tita, donde Ya tita está, pertenece. ya está. Gracias, gracias. Sí lo están viendo bien. Gracias. Pues a ver, Ya que chicos, lo que voy a hacer es que voy a hacer la solución de una práctica, de una tercera PC, ¿sí? De una tercera PC que se tomó. ¿Está bien? Voy a hacer la solución de una tercera PC que se tomó. A ver, dice, dado el proceso, te da un proceso aleatorio, 2 seno de t medios más teta igual a, no, dado que teta se distribuye, porque te está diciendo que teta se distribuye como una uniforme en este intervalo, sea el proceso 70 expresado como no x, el proceso aleatorio elevado al cuadrado. ¿Qué te pide allá? Te pide allá la esperanza en z, la varianza en z, la función de autocorrelación. Te pregunta, ¿este es un proceso estacionario en sentido amplio? Y entonces, aquí, vamos a utilizar estas funciones trigonométricas, ¿está bien? Te pide allá la esperanza. Para hallar la esperanza, te dice la esperanza de z, ¿verdad? Z está expresado como el x al cuadrado. Y entonces, por trigonometría, lo expresamos en función del coseno, ¿no es cierto? En función del coseno. Y entonces, z sería 2, 1 menos coseno de 2. Aquí está. ¿Está bien? Luego, entonces, para hallar la esperanza, también de z, ¿sí? La esperanza es igual a ya sabemos acá es igual a la esperanza, ¿verdad? Ya la esperanza en z, hallamos z, colocamos z, pero por su función de densidad, ¿no es cierto?
por la función de densidad. Y sabemos que θ interviene en z, por consiguiente la función de densidad será pues la función de densidad de la uniforme, ¿no? Mira, z está variando de menos pi a pi, por consiguiente su uniforme sería 1 sobre 2pi, ¿no? Es lo que estamos haciendo acá. La esperanza de esta expresión y por su función de densidad. Y ya, ¿está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? ¿Consultas hasta aquí? ¿Ninguna? Todo claro, ¿Queda sí. claro? Ya está. Gracias, Neira. Entonces, paso siguiente. Me pide ya la varianza de z. Entonces, para hallar la varianza, echamos mano pues del concepto que tenemos de varianza, ¿no? Como la esperanza o el segundo momento, ¿no? ¿Sí? El segundo momento de la variable, también menos el primer momento elevado al cuadrado, ¿no? Sí, eso ustedes ya saben, ¿no? Esta parte de acá, ¿sí? Segundo momento y el primer momento elevado al cuadrado. Y luego, acá me dice, ajá, entonces, hallamos pues el z cuadrado, ¿no? Porque tenemos acuérdate que tenemos que hallar la esperanza del z cuadrado. Entonces no nos damos forma, pues no, hay z cuadrado. Utilizando esta identidad trigonométrica, expresamos nuestro z cuadrado. ¿Sí? De tal forma que ya se me facilite, pues no, hallar la esperanza. La esperanza de este z cuadrado, ¿no? Entra la esperanza como operador, ¿está bien? Calculamos aquí la esperanza, ¿sí? Y al hallarlo son 0. Por consiguiente, la esperanza en z cuadrado de esta bien será 6, ¿no? Lo único que queda, ¿no? Ya que en estas expresiones de acá se hacen 0. Luego la varianza será ese 6 menos nuestra esperanza, que ¿cuánto salía? 2, ¿no? 2 al cuadrado será 6 menos 4, 2. ¿Está bien? Siguiente, me pide hallar la función de autocorrelación. Para hallar la función de autocorrelación, lo que hacemos es por definición, ¿no? La función de autocorrelación del z. ¿Sí? Expresamos nuestro z, el valor en t más tau. ¿Sí? Procedemos a hacer la distributiva y hacerle entrar el operador lineal. ¿Está bien? Aquí, bueno, pues lo separamos, ¿no? Para poder resolver esta parte de acá, para poder resolverlo. Utilizamos esta identidad trigonométrica y de las ecuaciones, ¿está bien? Dándole forma a nuestra autocorrelación, ¿sí? Queda esto. Entonces, si se dan cuenta, chicos, aquí no hay mayor ciencia, es netamente aplicativo, ¿está bien? Netamente aplicativo. ¿Sí? Y entonces, date cuenta que si tú tienes, si quieres calcular la esperanza y tus funciones están en funciones del producto, ¿qué te conviene? Llevarlas pues a sumas y restas, porque el operador lineal entra, pues, ¿no? El operador lineal de esperanza entra. Utilizamos pues funciones trigonométricas que nos lleven a sumas, ¿no? ¿Sí? El siguiente que me pedían
Te dice Z, te dice, es un proceso estacionario en sentido amplio. Entonces, para que sea estacionario en sentido amplio, ¿no? O también le llaman el WSS. El proceso dice, ZT es estacionario, el ZT es una constante, ¿sí? ZT, no sé, la esperanza en Z nos salió 2, creo, ¿no? Sí, es una constante. Y la autocorrelación solamente nos queda en función de tau. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿No? Ya, mm, Siguiente. Se dice, un proceso aleatorio oyente viene dada. Este es un proceso, mira, viene dado por esta expresión. Donde omega y A, donde omega es constante, A y phi son variables aleatorias independientes. ¿Está bien? Omega es constante, A y phi son independientes. Son variables aleatorias, ¿está bien? Dice la variable aleatoria A, ¿sí? Tiene una media de 3 y una varianza de 9. Te da la media de A y te da la varianza de A. Phi dice que se distribuye como una uniforme. Determine si el proceso es un proceso ergódico en media. Para que sea ergódico en media, la esperanza tenía que ser igual a la esperanza. ¿Qué tenía que pasar para que sea ergódico en media, jóvenes? Que la esperanza estadística tenía que ser igual a la esperanza, ¿qué? Temporal. Muy bien, Guerrero. Temporal. Muy bien. Dicho sea de paso, jóvenes, he estado calificando estoy calificando el examen parcial. Y em, los alumnos que en la segunda, me he dado cuenta que los alumnos que en la segunda práctica se han estado defendiendo, está bien. Sí, también en el parcial se han defendido, está bien. Em, voy a colocar voy a colocar las notas, voy a subirlas de frente al sistema, ¿está bien? Voy a subirlas. En el transcurso de hoy, voy a subir las calificaciones al sistema directamente, ¿está bien? Listo. Un momento.
¿Me pueden oír? ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Ya, a ver, les comentaba acerca del examen parcial. La pregunta uno, nadie la hizo. Entonces teníamos un proceso, como ya la esperanza, la varianza, la función de autocorrelación y ver si el proceso era estacionario en sentido amplio. ¿Está? Siguiente, dice el proceso, que dice un proceso, ya, este lo estábamos leyendo, ¿no? Es un proceso aleatorio y en T, expresado como A coseno de omega T más phi, donde omega es una constante, A y phi son variables aleatorias independientes. La variable A es aleatoria, te dice que tiene media 3 y varianza 9. Phi se distribuye como una uniforme. Determine si el proceso es ergódico en medio. Muy bien, dijo su compañero. La esperanza estadística tiene que ser igual a la esperanza temporal, ¿no? Un proceso XT viene dado por, cuando omega es una constante, ¿no? Y ahí que son aleatorios. Entonces, tenemos que por dato, la esperanza de A es 3 y su varianza es 9. Tenemos como dato que la función de densidad de phi, como es una uniforme y está en este intervalo, esta es su función de densidad. ¿Está bien? Hallamos la media en Y. Acuérdate, este es el coseno, así está. Reemplazamos la media. ¿Está bien? Entonces, tenemos que la media es 3 y procedemos a hallar la esperanza. De la esperanza del coseno, como está en función de phi, colocamos en función de su función de densidad. No sabemos. Esto sale, creamos la integral del coseno, que es el seno, evaluamos y sale 0. La esperanza en I es 0. ¿Está bien? Y luego ya hemos hallado la esperanza de Y, la esperanza estadística, ¿no? Ahora vamos a hallar la esperanza temporal, la media temporal, ¿no? Y la media temporal, ¿se acuerdan que se define de esta manera? Hallamos la media temporal, integramos, evaluamos los límites. Luego del integral evaluamos los límites, evaluamos en t y menos t. Luego procedemos a, se reduce, ¿no? A partir de acá, si te das cuenta, se reduce a un múltiplo de la multiplicación de seno y coseno. ¿Eh? Y esta expresión ya es harto conocida. Y sacamos el límite y queda 0. ¿Está bien? Ya. Entonces, por lo tanto, dado que la media del conjunto Y es igual a su media, concluimos que sí se trata de un proceso ergódico en medio. ¿Ya? Luego, dice, determinar el espectro de densidad de potencia cruzada correspondiente a la función de correlación cruzada. Es una función de correlación cruzada, donde A es igual a 2 y B es 1. Esto es lo que hacemos acá, aplicamos la transformada de Fourier, ¿no?, a nuestra correlación cruzada. ¿Sí? La transformada de Fourier, ¿sí? Y en cada una de las, que está paso por paso, perdón, ¿sí? Aplicamos la transformada de Fourier,
para cada una de las. Y reemplazamos. Conclusión. ¿Sí? Hemos hallado el espectro de densidad de potencia cruzada. Digamos el espectro de densidad de potencia cruzada. ¿Está bien? ¿Y aquí? Ah, mira, es lo mismo. En esta práctica viene el problema que tengo. El problema que acabamos de hacer, ¿no? ¿Sí? Este problema ya lo hicimos. Donde te pedía la autocorrelación, la densidad espectral de potencia cruzada. Este es un problema de sistemas lineales. Claro, este problema de sistema lineal todavía no entraría. ¿Está bien? Problemas de sistemas lineales no vienen. Solamente vamos a hacer procesos estocásticos temporales y espectrales. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna consulta, jóvenes? Sistemas lineales con entrada aleatoria, chicos, todavía no entra. ¿Está bien? Sistemas lineales con entrada aleatoria y las cadenas de Markov van a entrar en la cuarta PC. La cuarta PC. Este jueves tenemos programado delegado, ¿se encuentra mi delegado? Sí, no, es para este jueves, ¿no? Para este jueves 12, ¿verdad? Este jueves 12 tenemos programada nuestra tercera PC. Procesos estocásticos de características temporales y espectrales. ¿Está bien? Nuestra cuarta PC vendría a ser el jueves 26. ¿Sí? Y ahí ya tenemos que trabajar hasta cadenas de Markov. ¿Sí? Hasta cadenas de Markov. Sí, es suficiente tenemos. Poder abarcar todo lo que es cadenas de Markov. Bien. Jóvenes, ¿alguna consulta hasta aquí? Delegado, de repente alguna consulta que le hayan hecho sus compañeros. Nos vemos la siguiente sesión. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hasta luego, hasta luego.